Amén. Entonces, de una vez iniciamos con la lectura. Vamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículo 1 dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bonito este pasaje, y queremos de entrada poner una imagen porque queremos ubicarnos nuevamente. Hay de pronto alumnos que nos han estado preguntando como sobre el orden cronológico que hemos venido trabajando. Entonces la imagen que vamos a pasar ahí es acerca del orden que tenemos de los números, de cómo es realmente lo que llevamos hasta ahora. Entonces, lo que tenemos ahí en pantalla en producción, vamos a mirar en este momento. Lo que ustedes están viendo ahí son más o menos lo que hemos estudiado hasta este momento, y si se fijan hay dos cuadros amarillos. En este momento hay uno que está, el número 12 está en amarillo, el 13 está en color gris, pero porque estamos señalando de que el 12 pasamos al 14 y seguimos 15, 16, 17, y el 17 pasamos al 13. Qué bueno que usted le tome un pantallazo, de pronto una foto, para que usted lo tenga ahí en sus archivos y pueda recordar este orden cuando vuelva otra vez usted a estudiar este pasaje de Juan, todo este capítulo, todo el libro completo, y así se pueda ubicar mejor en cuanto al tiempo y el orden. Entonces, todo esto para mostrarles de que vamos a dar aquí una introducción, una pequeña introducción con el hermano Antonio en el 17, pero vamos a regresar nuevamente al 13 para continuar ahí en este capítulo. Muy bien, gracias a Dios. En la lección pasada sobre este capítulo 17 de Juan, hicimos
toda una introducción, el momento de la glorificación, por qué la glorificación, en fin, todo esto presentando a Jesús en el ministerio de Él como el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo que Él hace, la oración que Él hace aquí, no la hace como Dios, no la hace siquiera como profeta, no lo hace de ningún otro ministerio, sino en el oficio de sumo sacerdote nuestro que es, hizo la oración pontificial que se conoce. Recordemos que a la luz de la Escritura, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Un breve recorrido. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, veamos lo siguiente. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres. Esta era la función del sumo sacerdote o del sacerdote. Todo sacerdote es elegido de entre los hombres y está constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Luego dice, y para mostrarse paciente, esta era la condición que tenía que tener el sumo sacerdote con el pueblo, para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de debilidad humana. Por eso debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así como por las del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por su propia cuenta, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote según el honor o el orden que Dios le dijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, citando el Salmo 102, verso 7. Y luego dice, en otro lugar dice, aquí el escritor dice, en otro lugar, ese otro lugar es el Salmo 110, verso 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas, es decir, en el tiempo que Cristo desempeñó su sacerdocio, es decir, en su humanidad, sujeto a todas las debilidades y tentaciones y angustias humanas. Por eso el verso 7 dice, Cristo vivió en este mundo con gran clamor, con lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Entonces, aquí tenemos la descripción de lo que era el sumo sacerdote. Ahora, por un momento, nos vamos a Éxodo para que tengan este contexto de cuándo fue que se estableció el ministerio de sumo sacerdote y de sacerdotes. Fue ordenado por Dios, no se lo inventó la tradición humana, sino que fue un asunto ordenado por Dios. Cuando se estableció el tabernáculo del desierto, se estableció un sistema de culto, y en ese culto, la máxima autoridad en el culto, en la dirección del culto y organización del culto, era el sumo sacerdote. Harás que tu hermano Aarón, está en el verso 28:1 del libro de Éxodo, y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, es decir, los 4 hijos de Aarón, se presenten ante ti, para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le confiera honra y hermosura, es decir, no podían ir vestidos de cualquier manera, sino que tenían que ser un vestido de honra y hermosura. Hablarás con todos aquellos quienes he llenado de un corazón y un espíritu sabio, para que hagan las vestiduras de Aarón y lo consagren como mi sacerdote. Estas son las vestiduras que deberán hacer: el pectoral y el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Es decir, era un vestido que llevaba muchos elementos y muy importantes. Háganse pues las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod bellamente trabajado con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Deberán tener 2 hombreras. Aquí sobre los hombros llevaba 2 hombreras diseñadas de una manera muy vistosa y llamativa, las cuales se unirán en los 2 extremos. El cinto estará sobre él, el cinto estará sobre él, debe de confeccionarse de la misma manera, es decir, debe de estar bellamente trabajado con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y ser de parte del mismo. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, en su orden de nacimiento, es decir, de mayor a menor tenían que estar estas piedras ubicadas, 6 en el lado derecho, en el hombro derecho del sumo sacerdote, y 6 en el hombro izquierdo. Además, en el pectoral también tenía una forma de bolsillito el pectoral aquí, que iba sobre el pecho del sumo sacerdote, y llevaba también, en cada bolsillito tenía que llevar 6 piedras, que cada piedra llevaba la inicial de uno de los hijos de Jacob o de las tribus de Israel. Mandarás grabar en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel, y mandarás también engarzarlas en oro. El trabajo debe hacerse por un orfebre experto en sellos y grabados. Pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod. Serán piedras memoriales para que Aarón lleve sobre sus hombros los nombres de los hijos de Israel y hagan memoria de ellas delante del Señor. Esa es la cuestión, la razón por la que tenían que llevar. Del verso 15 comienza a hablar sobre el pectoral, que iba sobre el pecho. Igual iban hermosamente diseñados, pero también tenían que llevar unos bolsillos que tenía que llevar, cada bolsillo más o menos 21 centímetros, dice aquí, y en cada bolsillo también iban a ser 6 piedras, y cada piedra tenía el nombre de una de las tribus de Israel, de mayor a menor. Quiere decir que el sumo sacerdote tenía que llevar los nombres de su pueblo, es decir, las 12 tribus de Israel, sobre sus hombros y también sobre su pecho. Y tenía que presentarse todos los días delante del Señor y hacer mención de cada uno de ellos. Eso está diciendo el verso 12. Tenía que hacer mención de cada uno de ellos sin faltar, en el orden que Dios le había establecido. Es decir, tenía que orar frecuentemente por ellos, es decir, por cada tribu, por cada una de las tribus de Israel. Tenía que tener una intercesión constante, frecuente, el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, como leímos en Hebreos capítulo 5, como los demás sacerdotes, estaban puestos a favor del pueblo, y ese a favor del pueblo era para compadecerse de los ignorantes, para compadecerse de los débiles, en fin, para ser misericordioso con todos los suyos. Resulta que el primer sacerdote que se tuvo, pues, fue Aarón y sus 4 hijos. Y el último, eso fue cuando se estableció este sistema sacerdotal en el desierto, que después pasaría a tener su oficio en el templo. Cuando Salomón ya erigió el templo, entonces pasó este culto a ser dirigido por ellos en el templo. El sumo sacerdote era, en cuestión de religión, la máxima autoridad. Es decir, él era el que establecía qué se hacía y qué no se hacía. Estaba bajo su responsabilidad todo el culto a Dios y todo lo relacionado con el respeto que había que tener hacia las cosas sagradas, partía desde el sumo sacerdote. Aparte de eso, de que cada año se tenía que presentar por todo el pueblo, por él, por su familia y por todo el pueblo, a ofrecer
una ofrenda de sangre en el lugar santísimo. Eso lo hacía en el día del Yom Kippur, o el día del sacrificio, de la expiación, de acuerdo a Levítico capítulo 16. En fin, esa es la función. Resulta que Cristo, como en su humanidad, es el verdadero sumo sacerdote. Aquel sacerdocio de Aarón y de sus hijos simplemente era una figura que anunciaba que después de este culto transitorio y de este santuario transitorio que se dio en el desierto y posteriormente en el templo, vendría el verdadero sumo sacerdote. Y el verdadero sumo sacerdote venía del cielo. Amén. En el Salmo 110 que citamos ahora, que es uno de los salmos más mesiánicos que existe, es decir, que presenta a Cristo como el gran Mesías que es, con todo lo que va a pasar, con lo que hizo y con lo que va a hacer. El Salmo 110 dice: la palabra del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor extenderá su cetro real para que domines a todos tus enemigos en el día de tu victoria. Está hablando del día de la victoria de Él al final de la gran tribulación. Tu ejército se entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá como el rocío. Dice, el Señor lo ha prometido, dice el verso 4, aquí lo que dijo Hebreos capítulo 5. Y no va a cambiar de parecer. ¿Cuál es el juramento? Tú eres sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec. Cuando leemos en Génesis 14 encontramos un momento difícil que vivió Abraham cuando salió a liberar a unos cautivos. 6 países, 6 reinos se habían unido para atacar a Sodoma y Gomorra. Entre ellos, para mencionar algunos países de hoy, de pronto les suene familiar, estaban, por ejemplo, Irak, o sea, Siria, que después pasaría a ser Asiria. Estaba lo que es Elam, lo que hoy es Irán. Estaba lo que hoy es Libia. Estaba desde luego lo que hoy es Siria, entre otros. 6 países que eran en ese tiempo enemigos de Israel, o de Abraham, porque no existía Israel, de Abraham, y también lo siguen siendo hoy parte de los grandes enemigos que tiene Israel. Amén. Y resulta que a Abraham le dieron la noticia de que entre estas personas que vivían en Sodoma, pues allí también vivía su sobrino Lot. Y resulta que fue llevado con los cautivos, es decir, no solamente saquearon todo, robaron todas las cosas de valor que tenían las gentes de estas ciudades, sino que se llevaron a las personas más prestantes, es decir, las personas que tenían mayor capacidad económica, se las llevaron, las secuestraron y las llevaron cautivas. El aviso se lo dieron a Abraham, y Abraham, que tenía unos 300 siervos que le servían en ese momento, personas que trabajaban con él en el pastorado, los reunió y fue en busca de estos captores y los alcanzó, los enfrentó, los derrotó a todos en el desierto y recuperó todo el botín que esta gente había robado, y recuperó desde luego los cautivos, que al fin y al cabo era lo más importante, entre ellos a su sobrino Lot. Luego de recuperar todo esto, le devolvió a cada uno lo que le habían robado, y Abraham quedó con lo que era propio de los enemigos. No se quedó con nada de lo que las víctimas habían perdido, sino que a las víctimas le regresó todo lo que estos malhechores le habían quitado, y él se quedó con el botín, pero el botín que era propio de los enemigos, las cosas que eran propias de los enemigos. Y de este botín que gana en la batalla, arrebatándoselo al enemigo, entonces ocurre que terminó agotado con sus hombres en un desierto, deshidratados, con hambre, con sed, donde no hay nada que beber ni nada que comer.
Pero aparece misteriosamente un hombre, aparentemente un anciano, o un rey, o un sacerdote, que se identificó como Melquisedec. Y Abraham le pregunta, bueno, ¿tú quién eres? Él le dice, yo soy Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, ¿y quiénes son tus antecesores? Es decir, ¿a qué familia perteneces tú? ¿Quién es tu padre, tu madre? Él le dice, bueno, yo no tengo ni mamá ni papá, yo no tengo principio en el tiempo, ni tampoco tengo fin en el tiempo. Amén. Entonces, Abraham se dio cuenta que era nada menos que un teomorfismo de Dios, o lo que otros llaman una teofanía, o una manifestación visible de Dios, y por lo tanto dio los diezmos de lo que le había arrebatado legalmente a los enemigos, le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, este sacerdote permanece para siempre. ¿Quién es? Sencillamente el mismo Dios. Y el salmo, este salmo que acabamos de leer en el verso 4, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden. Había un orden, Aarón fue elegido sumo sacerdote y sus hijos según el orden de la tribu de Leví, es decir, era una tribu en Israel la que servía en el sacerdocio. En cambio, Melquisedec no pertenecía a ninguna tribu porque para ese entonces las tribus no existían, pues Abraham vino a ser apenas el bisabuelo de los 12 hijos de Jacob de los que se formó Israel. Pero con esto se demostró de que este Melquisedec, siendo Abraham tan grande, que acaba de conquistar, de vencer a los pueblos más poderosos que habían en su tiempo, y se había vencido a los reyes más poderosos que habían en el mundo de su entonces. Entonces Abraham era en ese momento el hombre de mayor poder en el mundo. Y siendo Abraham el hombre de mayor poder en el mundo, encontró que había uno mayor que él. ¿Quién era el mayor que Abraham? Melquisedec. Porque normalmente el menor ofrece al mayor. Quiere decir que Abraham, al darle los diezmos, estaba reconociendo que Melquisedec era mayor que él. ¿Correcto? Ese Melquisedec es nada menos, nada más que una figura de Jesús. Es decir, figuradamente hablando de la manifestación o de la venida en carne, cuando Dios se manifestara en carne, y Jesús es el verdadero Melquisedec. En su humanidad tuvo un principio, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, del Salmo 102, verso 7, el Salmo 2, verso 7, pero, Salmo 2, 7, pero en su condición de Dios no tiene principio ni fin. Veamos cómo interpretaban los judíos este pasaje de este salmo. Cuando el salmo comienza diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies, ellos interpretaban que era David el que le estaba diciendo a Salomón, que David es el Señor y le está diciendo a Salomón su hijo que se siente a sus pies hasta que en el trono o a su derecha hasta que ponga los enemigos por el estrado de sus pies. Resulta que esa es la interpretación que el judaísmo hacía, pero Jesús les corrigió esa interpretación que hacía en San Mateo, en el capítulo 22 y el verso 41. Jesús vuelve sobre esto. Este Salmo 110 es citadísimo en el Nuevo Testamento y dice así a partir del verso 41. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Porque todos pensaban que el Cristo era hijo de David y que a quien se estaba refiriendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es la relación entre David y Salomón. Y en consecuencia, como el Mesías como descendiente de Salomón, pues era menor desde luego que David. Pero Jesús corrigió el asunto diciéndole, entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llamó Señor?
A quien David llamó Señor no fue a Salomón. A quien llamó Señor fue al Mesías. Llama Señor al Mesías, no a su hijo Salomón. Porque en el caso de ser su hijo Salomón no es el Señor. Él era mayor que su hijo. ¿Correcto? Pero resulta que el Mesías es mayor que David. Amén. El mayor es el que es Señor. El menor es el siervo. Eso es lo que Jesús está explicando ahí también en la figura de San Juan 13. ¿Y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Es decir, ¿cómo puede el Mesías ser hijo de David si David lo llama Señor? Verso 45. David mismo lo llama Señor. Quiere decir que el Cristo o el Mesías es mayor que David. Y si es mayor que David, es el mismo que es antes que Abraham. Del capítulo 8, 58 de Juan, cuando Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham fuese yo soy. Amén. No solamente él es mayor que David, sino que es mayor que Abraham, de donde vino todo el pueblo de Israel y de donde vino la tribu de Judá, de la cual venía David. Correcto. Entonces, en espíritu, por eso la alusión que se hace, no en la carne, sino en espíritu, David lo llamó Señor, pues dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Si David lo llama Señor, nadie podía responderle nada. Desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Es decir, le cerró la boca a todos los que tenían un concepto equivocado acerca del Mesías. Entonces, el Mesías en su carne, Cristo en su carne es el Mesías, pero siendo el Mesías sigue siendo mayor que todos. Por eso, su sacerdocio es un sacerdocio no según la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. El sacerdocio levítico comenzó con Aarón como el primer sumo sacerdote y se mantuvo en el tiempo por siglos, y hasta el último sumo sacerdote que existió entre los años 67 al 70 de la era cristiana, es decir, ya en el tiempo de la guerra judeo-romana, que terminó con la destrucción del templo, en el año 67 al 70, que fue Ben Samuel, fue el último sumo sacerdote que ofició antes de que ese templo fuera destruido. Se destruyó el templo de Jerusalén y desde entonces no hay sumo sacerdote ni sacrificios, porque no hay un templo, no hay un altar y desde luego tampoco tiene razón de que existe un sacerdocio. Amén. Correcto. Pero Cristo, ese fue el sacerdocio transitorio, pero Cristo es el sacerdote eterno. Para siempre, amén. Correcto. Ese no se acabó cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Jesús sigue siendo nuestro gran sumo sacerdote. Muy bien. Aquí ustedes tenían un comentario y vamos a aprovechar estos otros minutos y vamos a entrar con lo que era la cena del Señor, o la última cena a la que asistió Jesús en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Amén. Y tenemos una imagen en este momento para mostrar que es la representación de lo que vamos a entrar a ver, de cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, lo que podría ser, esta imagen podría ser una representación de cómo era esto, pero algo muy curioso es que al ponerse el delantal, Jesús parecía un esclavo que tenía asignada la tarea de lavar los pies a los invitados. Y aunque los discípulos se dieron cuenta de lo que Jesús hacía, ninguno se ofreció para hacer el trabajo. La servidumbre no estaba en sus mentes. Jesús los amaba conociendo hasta el peor de ellos, a Judas. Entonces el punto clave de esta historia es el amor puro. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces
ya estamos entrando para que nos ubiquemos. Toda esta introducción que acabo de hacer el hermano Antonio, que por cierto fue tremenda introducción, y yo sé que todos los que están ahí bien atentos con su cuaderno están tomando datos importantes y luego van a linkear cosas que nos van a ayudar y que les va a ayudar también a crecer entonces en este conocimiento. Toda esta introducción, ahora vamos a pasar al 13, donde ya vimos esta imagen, donde nos ubica entonces el primer verso, que ya el Señor sabía su hora, y luego entra entonces la última cena, que es como el fondo de todo este pasaje, y vamos entonces a seguir con el hermano Antonio en este primer verso. Muy bien. El Evangelio según San Juan registra más o menos 3 cenas o Pascuas a las que Jesús asistió con sus discípulos. Esta es la última Pascua a la que él asistirá con sus discípulos. Antes de la Pascua, de celebrar la Pascua en sí, de lo que era la Pascua o la Pascua en sí, se hacía normalmente una cena, una comida. Eso viene de allá de Éxodo capítulo 12, donde el pueblo antes de salir tuvieron una comida, comieron la carne del cordero que se sacrificó y la comían con hierbas amargas y acompañado con panes y levadura. Y comían juntos celebrando la victoria, en este caso, en el caso de Israel, sobre el enemigo. Esa noche Israel dejaría a Egipto y anticipadamente ellos estaban celebrando la salida de Egipto. De ahí que la palabra Pasova o Pascua quiere decir salir. Amén. O pasar. Ese día en esos días pasarían de la esclavitud a la libertad. Pasarían de ser un pueblo dominado, castigado y martirizado, sin patria, extranjeros, a ir camino de tener su patria propia, su propio lugar, que les daría un nombre y una estabilidad. Entonces, esa es la Pascua. Se estaba en la víspera de la Pascua y Jesús se reúne con sus discípulos para comer la Pascua en un lugar, en un cenáculo en Jerusalén. El lugar donde se reunieron no era un lugar sumamente amplio, es decir, no era un lugar espacioso, muy amplio. Era este cenáculo, era más o menos un lugar estrecho. La mesa no era una mesa que diríamos rectangular como la pintura como famosa la han pintado. Amén. No, ellos se reunieron realmente en un círculo. Ellos estaban en un semicírculo en el piso. Normalmente se sentaban, era en el piso, y Jesús, haciendo lo que dijimos del sumo sacerdote, que ponía los nombres de las 12 tribus de Israel de mayor a menor, así puso también a sus discípulos. Puso en el orden de las edades de ellos, puso a Judas de primero, porque Judas en edad era el mayor, es decir, era el hombre de más años que había en el grupo, y el hombre menor que había en el grupo, es decir, el discípulo más joven, era Juan, de tal manera de que todos quedaban realmente apretujados en aquel lugar. Judas estaba a su lado derecho, después seguía Pedro, en fin, y así en orden iba siguiendo los otros. El último, el número 12, estaba aquí en el costado izquierdo de Jesús, quedaba al costado izquierdo de Jesús, por el lugar que era estrecho y no era un lugar amplio. Realmente Juan, que era el menor de todos, quedaba apretujado casi contra el pecho de Jesús. Por eso se recuerda que estaba recostado al pecho de Jesús. No es que lo hiciera a propósito de recostarse, sino que el espacio no era para más y realmente quedaba apretujado contra el cuerpo o contra el pecho de Jesús. Sobre el costado izquierdo queda Juan, que era el menor del grupo. Amén. Ahora, esa es la ubicación. Ahora vienen otros aspectos. El otro aspecto, por ejemplo, cuando él les dice que esa noche uno de ellos lo va a entregar y todos se les daña por un momento el ambiente porque entraron en preocupación, en ansiedad, diciendo, ¿quién será de nosotros? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y cada uno decía, seré yo, Señor.
Entonces Amén, Jesús, sí. para tranquilizar al resto, les dice, bueno, el que está en este momento mojando su pan conmigo en el plato, cada uno tomaba un pan, Jesús había tomado un pan, lo había partido y a cada uno les dio su porción. Era un solo trozo de pan, parte ese pan y a cada uno le da su porción, 12 porciones. Después de orar, bendijo el pan y le repartió a cada uno de ellos. Quiere decir que al primero que le dio fue a Judas. Y luego, después de repartirlo, entonces acostumbraban remojar el pan en una especie de salsa que normalmente llevaba altos ingredientes de varias cosas de alto sabor, pero especial la base era aceite de oliva, que aún se usa hoy en Israel, en toda la comida mediterránea, no solamente en Israel, sino en toda la comida mediterránea, de Francia, España hacia abajo, por toda esa cuenca mediterránea. Es muy famosa la comida y las salsas que se hacen a partir de eso, para untar con el pan, como cuando se entra a un restaurante italiano aquí en México, Colombia, Amén, que le presentan a uno un compuesto especial aparte, sí, para mojar el pan en él. Es parte de la gastronomía, exacto, en general mediterránea. Entonces Jesús, para que todos estén tranquilos, les dice, bueno, ustedes quieren identificar quién es el que me va a entregar esta noche. El que moja su pan conmigo en el plato, ese es. Claro. Estaba cerquita al lado. Estaba realmente al lado de él. Entonces ya todos entendieron que se trataba de Judas. Y Jesús se dirige a Judas y le dice, bueno, lo que has de hacer, hazlo pronto. Los discípulos no entendieron esa parte y pensaron que era que algunos ingredientes faltaban para la Pascua, para celebrar pues la cena esa noche, para la comida esa noche. Faltaba algunos ingredientes para la comida y en consecuencia Judas, que era el que manejaba la bolsa, el dinero, que era el tesorero, iría a comprar, a proveer estas cosas que necesitaran para la comida esa noche. Pero realmente Jesús no le estaba hablando de que fuera a comprar cosas para la comida, porque Jesús ya todo lo tenía organizado y todos los ingredientes que necesitaban los tenían allí. Estaba hablando era de lo que Judas iba a hacer, de la traición de Judas esa noche, y esa es la partecita que ellos no habían entendido, que la vinieron a entender después. Ahora, ya hecho estos detalles y este comentario, y dice, ¿por qué? Porque ya el diablo había entrado en el corazón de Judas, está diciendo el verso 2. Pero me llama la atención poderosamente lo que dice el verso 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Es decir, fue un ejemplo desde el primer día desde que llegó el primer discípulo, desde aquel día que llegó Andrés, desde aquel día que llegó Andrés, que llegó Juan, que llegaron al Señor a buscarlo, como está escrito en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, verso 35 en adelante, que llegaron donde Él, sintieron que los rodeaba de un gran amor y que se dedicó a cuidarlos, a protegerlos, a atenderlos. Durante todo ese tiempo que estuvieron con Él, Jesús fue el que suplió y proveyó para todas las necesidades de ellos y de sus familias. A ninguno le faltó, a ninguno desatendió, los atendió a todos por igual, con un esmero extremado por cada uno de ellos, y le demostró su gran amor. Por eso el texto dice que Jesús, realmente lo que está diciendo es, Jesús cumplió. Fue un excelente ejemplo para ellos, desde que llegaron a Él y todo el tiempo hasta esa noche que físicamente estaría con ellos. Él sintieron que los rodeaba y los cuidaba con un amor especial. Jesús es el único que puede cuidarnos desde el primer momento que llegamos a Él, Amén, hasta el último instante de la vida, el que puede cuidarnos y en cada instante hacernos sentir su gran amor, que nos brinda seguridad, tranquilidad, protección. Como hubo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esa es
Y eso es lo que Jesús sigue haciendo. Él sigue haciendo eso con cada uno de los que hemos venido a Él y los que sigan llegando, por ejemplo, esta noche. Toda persona que llegue a Jesús esta noche tendrá esa garantía de que Jesús lo amará, lo protegerá, lo cuidará hasta el último día que usted esté con el Señor o que termine su vida aquí. Amén. Luego había llegado el momento de que pasase de este mundo al Padre, es decir, dejaba de nuevo su condición humana aquí en la tierra y volvería reasumía la posición anterior que era la de Dios. Siendo Dios, Filipenses 2:7, siendo Dios, tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre, en fin, y estando en la condición de hombre sufrió la muerte hasta sufrir. Ahora, después de la muerte vendría la resurrección y de nuevo reasumiría su condición primera, es decir, volver a estar sentado en el trono de la majestad en las alturas, siendo Dios como siempre lo ha sido. Luego dice lo que hizo en el verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la quitó, se la sujetó a la cintura. Y luego tomó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y luego de secárselos con la toalla que llevaba ceñida o puesta en la cintura. Entonces, eso normalmente era una función que en las familias adineradas tenían siervos que hacían esto. Amén. Pero también se acostumbraba cuando alguien hacía una comida y quería invitar a alguien de la sociedad que fuera importante, entonces el que invitaba, o él o un encargado por él, hacía esta función de lavar los pies del invitado antes de comer. Ahora que se habla tanto de la higiene, en fin, antes de tomar los alimentos, y más que allí ellos en Israel no se usaban cubiertos como hoy se usa, sino que ellos tomaban la comida con las manos. Como se puede ver en todos los pasajes, ellos tomaban la comida con las manos, no uso de cubiertos. Entonces, como todo era con las manos, ellos acostumbraban lavar las manos 7 veces antes de comer, es decir, las manos, porque esos eran los cubiertos que iban a usar, las manos, tenían que estar bien limpias. Pero también acostumbraban para que existiera como un relajamiento especial y una preparación para la buena digestión de la comida, el disguste de la comida y una posterior buena digestión, acostumbraban lavar los pies del visitante, del invitado, le lavaban los pies, lo que no hizo Simón. En el caso de Lucas 6 o 7, 37 en adelante, que lo hizo fue aquella intrusa mujer que entró allí a lavar los pies de Jesús, lo que Simón no había hecho. Amén. Entonces, lavaban los pies y echaban un poco de aceite sobre la cabeza también para refrescar, ya que en esta zona, en tiempo de verano, es una zona muy calurosa, donde hay mucho calor, la temperatura sube muy alta, y entonces echaban un poco de aceite en la cabeza y con esto lo refrescaban. Desde luego es un aceite aromatizado que tiene una fragancia exquisita, y también, pues como dije, lavaban los pies del invitado, y ya él por sí se lavaba las manos 7 veces, la persona le lavaba los pies y le ungía la cabeza con aceite para además alejar insectos que normalmente suelen interrumpir en las comidas, y en aquella zona del mundo abundan mucho las moscas, cierta variedad de moscas, y entonces este aceite que derramaba en la cabeza ahuyentaba los insectos, ahuyentaba los moscos, para que la persona pudiera relajadamente comer o cenar tranquilo. Es para eso. Entonces resulta que normalmente lo hacía un siervo, alguien menor, y cuando alguien invitaba a otros porque consideraba que su invitado era mayor que él, le daba ese honor de que usted es mayor que yo.
y le lavaba los pies. Lo que Simón no hizo, que debió haberlo hecho. Vine a tu casa y no me lavaste los pies, pero ésta ha lavado mis pies con sus lágrimas. Amén. Correcto. No me ungiste, mas esta me ha ungido con su perfume. En fin, cosas como esas. Entonces Jesús sorprende a todos tomando una toalla, se la ciñe y tomando un recipiente con agua, comienza a lavar los pies de cada uno de ellos y ellos se quedaron sorprendidos. Eso lo hacía el que era menor, no el mayor, sino el menor. El que era siervo hacía eso, no el Señor. Y entonces esto les sirvió para darles a ellos una enseñanza. Si yo que soy el Señor, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy, lo dicen bien porque de verdad lo soy. Amén. Yo les digo eso, de verdad yo lo soy. Y si yo que soy el Señor, verso 13, he hecho lo que he hecho con ustedes, ¿cuánto no deben de hacer ustedes también esto por sus hermanos? Verso 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies, también ustedes deben lavar los pies los unos de los otros. ¿Correcto? Esto equivale a tener una paciencia especial con los suyos, tener una tolerancia, un nivel de tolerancia especial con sus hermanos, no ser la persona que causa el conflicto, que se irrita con facilidad o que causa problemas en el grupo, sino por el contrario, que cada uno procurara ser ese elemento pacificador, que en vez de dañar la armonía del grupo, procure mantener el grupo unido en armonía, tolerando, teniendo paciencia, soportando, en fin, perdonando, ayudando a que se mantenga esa unidad la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia o la unidad del grupo en una armonía hermosa y especial bajo la dirección del Señor. Eso es el ejemplo que Él les dio. Cuando Jesús está lavando los pies, y esta es la anotacioncita que voy a hacer para cerrar, porque luego veremos, el próximo lunes cerraremos este capítulo, pero quiero hacer esta anotacioncita especial, y es que cuando Pedro vio lo que Jesús estaba haciendo, le dice al Señor, que tú me vayas a lavar los pies. Eso nunca, Señor. Es decir, yo no voy a permitir que tú, que eres mi Señor, vengas y te hagas a mis pies a lavarme los pies. No, eso nunca. El Señor le dio una lección y le dijo, mira, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y eso es muy importante. Recordemos que el Señor es el que nos lava, el que nos limpia. En el capítulo 17, en el capítulo 15 y en el 17 de Juan, que ya vimos, Jesús dice que nos limpia por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Jesús es el que día a día nos limpia por su palabra. Cualquier error que cometamos, cualquier falta que cometamos, cualquier acción equivocada que cometamos o que hacemos, hay alguien que es paciente y compasivo con nosotros como nuestro sumo sacerdote, y es el que nos limpia todos los días con su palabra. Por eso necesitamos oír frecuentemente esa palabra, estar en contacto con esa palabra, porque esa palabra es como el agua que Dios usa para lavarnos de toda impureza, para que siempre nos mantengamos limpios. Amén. Delante de Él. Y si alguno no se deja lavar por esa palabra, pues no tiene parte con el Señor. Sencillamente, así de claro se lo dijo Jesús a Pedro, y eso sigue siendo así de claro hasta el día de hoy. Hay personas que dicen, yo no necesito oír la palabra. Yo no necesito oír la palabra, por eso no necesito congregarme, ni reunirme, ni nada de eso. Esas personas no tienen parte con Cristo, porque si no se lavan con esta agua, que es la palabra de Dios, no tienen parte con el Señor. Y tampoco las oye el Señor. Exacto, porque el oído que no oye la palabra, que no atiende la palabra, como está diciendo Proverbios capítulo 15, también su oración se vuelve abominable en la presencia de Dios. Entonces, he ahí la cuestión, la importancia de estar
en contacto permanente con la palabra del Señor.